Las preguntas que deberíamos hacernos después de la masacre del 7 de octubre no son solo sobre la barbarie de los árabes palestinos, quienes perpetraron la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, en medio de una orgía de asesinato, violación, tortura, secuestro y destrucción desenfrenada. Es lo que impulsó a gran parte del mundo a racionalizar, justificar e incluso aplaudirlo. Hoy, en Think Twice, hablamos sobre el aumento del antisemitismo después del 7 de octubre y cómo está impactando a la sociedad global. Con una cineasta documentalista que ha producido una nueva obra importante, exponiendo lo que ella acertadamente llama un descenso colectivo hacia el mal. Hola y bienvenidos a Think Twice. Se ha invertido mucho esfuerzo en tratar de explicar no solo lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, sino también por qué y cómo entender sus consecuencias. Lo que hemos presenciado en casi 3 años desde el asalto liderado por Hamás de los árabes palestinos contra Israel y las atrocidades indescriptibles que ocurrieron ese día no ha sido solo un aumento en el apoyo al odio hacia los judíos, sino la forma en que se ha normalizado en los medios y la cultura. Después de la creación del Estado moderno de Israel, el antisionismo, un movimiento que busca negar derechos a los judíos que a nadie se le ocurriría negar a cualquier otra persona, siempre ha sido indistinguible del antisemitismo. Pero eso se ha demostrado nuevamente por la reacción al 7 de octubre y por qué ha hecho que el odio hacia los judíos no solo sea común, sino aceptable en la sociedad liberal de una manera que pocos habrían previsto hace no mucho tiempo. Ha sido como argumenta la cineasta Gloria Greenfield, un descenso colectivo hacia el mal. Y es un honor tenerla con nosotros hoy para hablar tanto de su nuevo documental sobre el 7 de octubre como de lo que siguió, pero también sobre su propio viaje personal de la izquierda radical a su misión actual, en la que expone el odio y dice la verdad sobre la guerra. La Alianza Rojo-Verde de marxistas e islamistas y sus compañeros de viaje antiliberales están librando una guerra contra Israel y los judíos. Gloria Greenfield es una galardonada cineasta de documentales, enfocada en fortalecer la identidad judía y la nación judía, así como en enfrentar el asalto ideológico contra los judíos y la civilización occidental. Una de las principales feministas judías y editoras del país en las décadas de 1970 y 1980, ella se alejó de la izquierda después de enfrentarse a su antisemitismo. Desde que fundó Document Production en 2008, ha producido varias obras importantes, incluyendo en 2008 The Case for Israel, Democracy's Outpost, la de 2011 Unmasked Judeophobia, la de 2014, Body and Soul, The State of the Jewish Nation, la de 2018, The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, la de 2022, Civilization in the Danger Zone, así como su más reciente, el documental recién estrenado, A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, actualmente disponible para ver en línea. Gloria Greenfield, bienvenida a Think Twice. Es un honor y un placer estar aquí. Gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote sobre tu nueva película acerca del 7 de octubre y sus consecuencias, el descenso colectivo hacia el mal. El 7 de octubre fue un evento que se informó y discutió ampliamente. ¿Qué fue lo que faltó en esa discusión, tanto sobre el evento como sobre lo que siguió, que te impulsó a convertirlo en el tema de tu más reciente trabajo? Am, eh, Más que lo que faltaba fue mi comprensión de que la gente realmente decente, tendrían dificultades para entender por qué sucedió esto en ese momento sin comprender las ideologías, las estrategias y los objetivos de nuestros enemigos. Y también entender que aquellos que son nuestros enemigos no son solo nuestros enemigos, también son enemigos del mundo libre y de todos los pueblos que no comparten sus ideologías.
Pensé que sería muy importante traer de vuelta a las expertas más elocuentes, académicas y analistas para guiarnos. ¿Cómo comenzaron este odio, ah, terror imperialista hasta donde estamos hoy? Esto no es nuevo. Quizá algunos de los métodos sean diferentes, pero en su mayoría ya hemos estado aquí antes. Nuestras generaciones anteriores ya han estado aquí antes. Pero esto está sucediendo a un ritmo en este momento que es simplemente muy importante que lo entendamos y que luchemos de manera efectiva. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale me gusta y o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast llamado Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario como Jonathan Tobin Daily en el canal de GNS donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora volvamos al programa de hoy. Sí, creo que ponerlo en contexto es esencial y Obviamente falta en la mayoría de las discusiones sobre el 7 de octubre. ¿Cuál fue el elemento más difícil al crear una película sobre el 7 de octubre? ¿Qué la hizo realmente distinta de tus temas anteriores que han abordado, ya sabes, esta guerra civilizatoria que has mencionado? esta fue la película más difícil que he hecho, la más difícil para mí porque por su barbarie y atrocidades y el horror de todo eso y trabajar en ello, de- trabajar en ello y no tener un descanso de eso. Emocionalmente fue muy, muy difícil para mí. Am, pero afortunadamente, am, me criaron para ser una luchadora y entendí que probablemente esta era la película más importante que he hecho. Y tenía que superarlo y hacerlo lo mejor que pudiera. Y afortunadamente, como ya he dicho, pude superarlo y trabajar con el material porque tenía a las mejores personas en la película. Y son los analistas, son los periodistas, son los académicos quienes pusieron de manifiesto su increíble comprensión. Bueno, ciertamente puedo ver, ya sabes, cómo es muy traumatizante realmente profundizar en lo que realmente sucedió y cómo salió a la luz, e incluso las consecuencias después. Sabes, y de hecho sabes, las personas, muchas personas, y sabes, la mayoría de la gente no ha visto las películas más gráficas que documentan lo que realmente sucedió. Obviamente, tú sí, periodistas como yo lo hemos hecho. Pero para muchas personas es solo una abstracción, es una fecha, es un tema. Y un tema del que, sabes, muchas personas podrían haber pasado rápidamente a otra cosa, pero estar inmerso en eso tuvo que ser increíblemente agotador. Sí, creo que otra cosa que aporto es que no se trata solo del 7 de octubre. De nuevo, ya sabes, la historia, la formación de este odio, de esta, ya sabes, actividad imperialista por parte de los yihadistas y sus idiotas útiles, los radicales occidentales, pero también es lo que está pasando después. Y no es solo lo que está pasando después en las universidades, pero realmente captura lo que llamamos la larga marcha dentro de las sociedades. Y también es, ya sabes,
tiene la oportunidad de entender que esto había sido planeado hace mucho tiempo. Esto comenzó, ya sabes, hace 30, 40 años. Y con eso te refieres a la lucha por deslegitimar a Israel y a los judíos y a glorificar, ya sabes, la cruzada, la yihad para destruir Israel. Sí, y no es solo para destruir Israel. Me refiero a lo que le está pasando al pueblo judío o lo que le pasó al pueblo judío el día 7. Am, ha estado ocurriendo a los cristianos africanos en Nigeria y otros países de África. Am, esto no se trata solo de destruir al pueblo judío y destruir a Israel. Se trata de destruir el mundo libre y destruir a cualquier grupo de personas que no comparta las ideologías islamistas. Y creo que eso es a donde hemos llegado ahora. Y entender eso es importante para que podamos reunir a todos los pueblos que están bajo amenaza y que están siendo masacrados por estos bárbaros islamistas. Y creo que es muy importante que entendamos que esto va más allá de nosotros, pero estamos en la primera línea y estamos recibiendo la peor parte. Sí. Ahora, ¿qué aprendiste durante la realización de esta película que te sorprendió? Quiero decir, para aquellos que desean conocer la verdad sobre el 7 de octubre, ciertamente estaba disponible. Pero, ¿qué aprendiste durante, ya sabes, los esfuerzos que estabas haciendo para crear esta película que no habías comprendido antes? En preparación para hacer esta película hice una enorme cantidad de investigación. Y entonces cuando realmente empecé, yo estaba familiarizada con am, cuáles serían las contribuciones de varios comentaristas en la película. Además de aprender algo sobre mí misma, que es que corro el riesgo de sentirme tan abrumada que casi podría paralizarme y tengo que dosificarme de una mejor manera. Pero esa no es realmente la respuesta importante. La cuestión importante es cuál era el material que la película recibió de los comentaristas y que realmente no entendía antes. Y entonces parte de eso viene de mi entrevista con Emanuela Talangi en Understanding, quien es el experto en Hezbollah en América Latina, y entender no solo eso. Que representaban una gran amenaza para Norteamérica, eso sí lo sabía, pero no sabía sobre la asociación que estaba ocurriendo en América Latina con Hezbollah, la asociación con Rusia y sus aviones. No sabía que algunos de esos aviones estaban transportando personas ilegalmente a este país. Así que hubo cosas como esas que realmente me ayudaron a atar cabos que antes no necesariamente había atado. Esa no es la única. Hubo muchas, muchas cosas así que es tan vasto que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero principalmente
Creo que porque en 2012, bueno, en realidad fue en 2011, lancé una película llamada Unmasked Judeophobia. Y esa película examinaba el resurgimiento del odio letal hacia los judíos am, alrededor del mundo. Y en ese momento parecía que realmente era, ya sabes, grave. Así que aquí, y yo no sabía, no lo era. No me quedó claro después de que eso salió en 2011 que iba a tener que volver a este tema. Y cuando llegué, Sí, no sabíamos qué tan grave era, ¿sabes? Pensábamos que era malo. No sabíamos qué tan malo era. así es, y qué tanto peor podría ponerse. Y cuando pienso ahora en 2011, fue como, y sé que probablemente esto suene terrible, pero cuando lo veo en retrospectiva, en comparación, el 2011 fue pan comido, ¿sabes? Y el ritmo al que van las cosas, que todo está yendo tan rápido ahora, es como que cada día hay otra cosa, hay otra información o hay otra atrocidad, o hay cada vez más personas que solían ser normales, personas patrióticas, personas de bien, que ahora simplemente se metieron de lleno en esta bajeza, no para detenerlo, sino para fomentarlo. Y eso Sí, es piensan y creen aterrador. que actúan con rectitud al hacerlo. Así es, así es. Y es como una epidemia de cierta manera. Y también lo que aprendí de esta experiencia de producir y dirigir, de crear esta película, es que es aún más importante que yo. Ay, antes pensaba que era más importante que los judíos y los cristianos en particular trabajaran juntos porque tenemos este enemigo en común que tiene la intención de asesinar tanto a judíos como a cristianos. Y si no nos unimos y también invitamos a otros, ya sea que sean ah, otras personas, ya sean religiosas o no religiosas, ya sean hindúes o lo que sea, que necesitamos reunir a esas personas. Y hoy en día hay personas, realmente hay grandes personas hoy en día como Richard Landis, como Charles Jacobs, que realmente están trabajando en esos temas de reunir a las personas, de reunir a los llamados infieles. Y necesitamos hacerlo juntas porque el pueblo judío es demasiado pequeño en número. Y tenemos nuestros propios problemas que debemos considerar. Quiero decir, ya sabes, no todos los judíos entienden que son parte de un pueblo o reconocen que son parte de un pueblo. Y ese es un verdadero problema. Sí, Me recuerda a, ya sabes, todo lo que he leído durante las primeras etapas del régimen nazi. Y había un grupo de judíos que pensaban que si apoyaban a Hitler estarían a salvo. Bueno, ellos fueron los primeros en ser asesinados. sí, Así que tenemos una situación complicada con la que estamos lidiando. muy cierto. Ahora, el aumento del antisemitismo después del 7 de octubre ciertamente ha expuesto la podredumbre moral de la izquierda que exploras en esta película. En la última década, fuimos testigos del triunfo de una escuela de extremistas ideológicos de izquierda, mientras completaban, como lo mencionaste acertadamente antes, su larga marcha a través de las instituciones estadounidenses, culminando, quizá, en el pánico moral durante el verano de 2020, en pleno auge de Black Lives Matter. Pero lo interesante es que tuviste esto venir hace mucho tiempo. Enfrentaste el odio hacia los judíos en los años 70 y 80 como una destacada feminista judía y editora. ¿Puedes contarnos
Cuéntanos lo que presenciaste en ese entonces y tu propio recorrido desde la postura que tenías entonces hasta tu posición actual como cineasta documental dedicada a fortalecer la identidad judía y defender a Israel. Fue una etapa muy interesante en mi vida, por decirlo menos. Yo era ingenua y yo, básicamente como muchas otras, no todas, pero había muchas otras que nos dejamos llevar por este movimiento. Y había partes de esto que eran razonables. Las partes de el movimiento de mujeres que luchaban por la igualdad de derechos. Y la igualdad de derechos es una causa muy honorable. Pero como en cualquier movimiento, puede surgir el radicalismo, y así fue. Y yo estaba involucrada en el feminismo radical, y yo experimenté mucho odio hacia los judíos. Y desafortunadamente, en ese momento, en el movimiento feminista radical, el principal odio hacia los judíos que experimenté venía de feministas radicales negras, Audre Lorde y otras. Y en conferencias, am, estas antisemitas, mujeres que resultaban ser negras y radicales, intentaban intimidar a las feministas judías radicales, diciendo que sus madres tenían que limpiar los baños de nuestras madres, porque todas éramos, ya sabes, todas venimos de familias adineradas. Bueno, mi mamá era conserje en mi preparatoria y yo tenía una idea muy realista de lo que en realidad eran solo mentiras asquerosas con el propósito de intimidarnos. Así que yo enfrentaba eso y am, si alguno de ellos o cuando alguno de ellos me llamaba con un nombre despectivo, entonces yo les respondía con un apodo apropiado, un nombre despectivo para que entendieran que, como dijo una vez Menahem Begin, no somos judíos de rodillas temblorosas. Y me tomó probablemente y 1 año y medio entender que este movimiento no se podía salvar, que era venenoso. Así que me despedí de todo eso en un gran meeting en San Francisco y me fui. Y eso, en realidad, aunque realmente sentí alivio de haberme ido, eh, eso me dejó algo de trauma. Y me tomó como 4 años o algo así realmente salir de eso, sentirme liberada y seguir con mi vida para hacer cosas más importantes. Sí, bueno, está claro que la izquierda neomarxista ha estado librando una guerra exitosa contra la civilización occidental y los judíos desde tu época como editora feminista, ya sabes, pero la pregunta es, ¿por qué tan pocas personas vieron esto venir o entendieron como tú lo que era y a qué llevaría? O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ya sabes, en los años 80. Así es. ¿Sabes? Creo que una generación, una nueva generación, descubrió este antisemitismo en la izquierda, ya sabes, con la marcha de las mujeres, que fue la reacción a la elección de Donald Trump.
Pero eso fue mucho tiempo después de lo que tú experimentaste. ¿Por qué esto no, ya sabes, como decimos ahora, se hizo viral? ¿Por qué simplemente fue ignorado? Había un gran costo. Salir del movimiento de mujeres tenía un gran costo si esa era toda tu vida, si ese era todo tu entorno, porque sí lo era. Había tantas am, distorsionadas, sentimientos que la gente tenía hacia quienes estaban fuera del movimiento. Que tenías que entender que ibas hacia la luz, no hacia la oscuridad. Estabas dejando la oscuridad, ¿Sabes? el prejuicio hacia los hombres, el prejuicio hacia las mujeres que eligieron priorizar a su familia, de las mujeres que realmente disfrutaban verse atractivas, quiero decir, son cosas de locos, pero era como entrar a otro planeta al salir. Bueno, eso fue, ya sabes, como una cultura completamente diferente. Así es, ¿En serio? así es. Era una comunidad con un vocabulario diferente. Fue interesante, fui muy afortunada, tengo que decir, por la forma en que me criaron. Fui criada por mi padre, quien amaba a Israel y recuerdo, ya sabes, tener 5 años y sentarme en su regazo. Nací en 1950, por cierto. Así que cuando tenía 5 años, muchos judíos estadounidenses todavía estaban descubriendo lo que había pasado y cosas específicas que habían sucedido en el Holocausto. Y mi papá no pensaba que necesitaba pedirme que saliera del cuarto cuando él y mi tío, otros tíos, ya sabes, hablaban de estos descubrimientos. Así que crecí entendiendo que sí, hay maldad en el mundo, el mal es real, está ahí. Y él, así que también me enseñó que si alguien alguna vez me decía algo sobre ser judía de una manera despectiva o repugnante, que estaba bien que yo los enfrentara, lo cual hice, y él también lo hizo. Así que crecí entendiendo que ser fuerte, que defenderse, mantenerse erguida era realmente importante. Y es lo que haces. Así que una vez que superé esa locura que tenía, en la que andaba metida dentro del movimiento feminista radical, mientras lo hacía, me tomó un tiempo como quitarme todo ese trauma de encima. Sabía que había personas fuertes, sabía que había grandes judíos allá afuera. O sea, cuando estaba en la primaria, en la escuela hebrea, ya sabes, cada uno de nosotros tenía, ya sabes, amigos por correspondencia en Israel. La mía era Jaffa Shalom y siempre he querido conocerlo, pero no lo he hecho. Pero en cualquier caso, la familia juega un papel muy importante en la crianza de sus hijos, ya sea que sus hijos vayan a crecer para ser judíos fuertes y orgullosos, o si van a verse a sí mismos como víctimas. Y creo que ese ha sido un problema para los jóvenes judíos hoy en día porque hemos puesto tanto énfasis en el victimismo debido a la ideología woke. Dice que si no eres una víctima, entonces eres malo. Así es. Y entonces incluso vimos, como sabes, incluso vimos, ya sabes, personas tratando de argumentar que realmente eran realmente víctimas y que así podrían ser aceptables y respetables. Eso es muy poco saludable. Y las familias necesitan entender, y esto lo aprendí de Ruth Weiss, fue que fue un error. Cuando nosotros nos enfocábamos solo en el holocausto,
Y ella no está diciendo, y yo no estoy diciendo que estudiar el Holocausto no sea importante. Por supuesto que es importante, pero también es importante estudiar nuestra resiliencia. Sí, no podemos definir el judaísmo o la identidad judía solamente por el holocausto o solo por el sufrimiento judío. Así es. Así que creo que mi evaluación de cómo logré salir adelante y llegar a donde estoy, no estoy hablando como del odio hacia los judíos que existe allá afuera, sino de volverme una persona completa otra vez. Fue porque tuve la suerte de que mi familia me enseñó no solo sobre el Holocausto, sino también sobre la resistencia. Sí, bueno, eso. Culmina, ya sabes, con el movimiento de las mujeres. Ya sabes, en el sentido en que lo describes, culmina en el mundo posterior al 7 de octubre, en el que las organizaciones feministas que, ya sabes, abordado la cuestión de la agresión sexual y el uso de esto como arma de guerra, ignoraron por completo a las mujeres judías que fueron víctimas. Ese elemento del 7 de octubre debido a su alianza interseccional con los palestinos. O sea, todo proviene de eso, ¿no es así? Sí, sabes, la demonización del pueblo judío y del Estado judío ha sido muy efectiva. Y entonces no importa, ¿verdad? Simplemente no importa si mujeres y hombres judíos son violados y castrados y, ya sabes, simplemente destrozados. Eso es, eso es, de hecho, en la mente de algunos de ellos en realidad es algo bueno. Se trata de limpiar el mundo de judíos y, y, y es importante que entendamos el impacto, que realmente tengamos la oportunidad de ver el impacto de la demonización y deslegitimación del pueblo judío y de Israel, porque eso es lo que te lleva a decir que no es importante. ¿Por qué deberíamos reconocerlo? O sea, ya sabes, esto es algo grandioso. Nos deshicimos de más demonios, Sí. ¿sabes? Básicamente, la idea de que los judíos que fueron, ya sabes, asesinados, violados, torturados, secuestrados el 7 de octubre, se lo merecían. Sí, O sea, exactamente, eso es a exactamente. lo que se reduce, a eso. Y eso es lo que hemos escuchado de, ya sabes, la izquierda interseccional. Y por eso, ya sabes, las feministas, el movimiento feminista fracasó después del 7 de octubre. Sí, así fue, así fue. Para esas feministas israelíes fue devastador para ellas porque fueron traicionadas. Ellas realmente pensaban que eran aceptadas por el movimiento feminista global y vieron la verdad cuando no lo fueron. Sí. Ahora, el descenso hacia el mal que has investigado y sacado a la luz en esta película es claramente algo que la izquierda política y específicamente los liberales judíos tienden a no querer enfrentar. Existe una tendencia entre muchos liberales bien intencionados a trazar una línea entre su repulsión por lo que ocurrió el 7 de octubre y la comprensión de cómo la reacción ante ello por parte de un movimiento masivo que o bien lo aplaudió o lo justificó, está normalizando el antisemitismo. ¿Por qué crees que muchos no están preparados para sacar conclusiones sobre sus aliados liberales que reaccionaron al 7 de octubre atacando a Israel en lugar de apoyarlo? Sí, desafortunadamente, am, hay judíos que están muy incómodos con la situación y han aceptado la idea de que Israel y las víctimas israelíes de esa barbarie el 7 de octubre se lo merecían. De hecho, piensan que se lo merecían. Si los que no llegan a ese extremo de sentir que sí, que las víctimas se lo merecían,
Entonces, la manera en que se consuelan es pensando que, bueno, no somos judíos como esos y vamos a demostrar que no somos judíos como esos, uniéndonos a las manifestaciones contra Israel, etcétera. Es una perspectiva muy egoísta y egocéntrica. Y si no tienes, si eres una judía que no tiene, o si resulta que eres una judía y no te consideras parte de un pueblo, entonces no hay lealtad hacia tu gente, ¿verdad? Y entonces tu lealtad podría volverse hacia la... ah, ah, elige cualquiera de las organizaciones o ideologías anti-Israel que existen. Eso se convierte en tu fuerza impulsora en lugar de entender que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asegurarse de que nuestro pueblo prospere y que el Estado de Israel, el Estado judío, se mantenga fuerte y seguro. Así que de alguna manera me refiero, se me acaba de ocurrir mientras hablábamos, ya sabes, durante esta conversación, que es similar a los estadounidenses que ya no son patriotas. No sienten ningún patriotismo hacia el país, no sienten ninguna obligación hacia el país y están allá afuera diciendo muerte a América. Ujú. Sí, es lo mismo. Sí, Por supuesto. Ahora, ¿qué crees que permitió a Hamas convencer a tantos medios de comunicación principales de difundir sus mentiras sobre Israel como si fueran verdad y de cambiar efectivamente la narrativa de alguna manera? Eso permitió que quienes perpetraron atrocidades y tenían la intención de cometer genocidio fueran retratados como las víctimas, mientras que la nación que fue víctima pudiera ser falsamente acusada de genocidio y que eso se convirtiera, ya sabes, en la sabiduría convencional liberal, ¿cómo es que los libelos de sangre modernos se integraron en tiempo real en la sabiduría convencional de la izquierda en el siglo XXI, justo ante nuestros ojos? cierto. Bueno, tenían un manual. Todo esto fue planeado, ¿sabes? Han estado planeando esto durante años y de manera muy estratégica. Así que si vemos las fases de propaganda y no solo propaganda, sino también am, la secularización de Occidente, incluida la secularización de demasiadas personas, un porcentaje demasiado alto en el mundo judío, que permite que la gente le dé la espalda, darle la espalda ya sea a su pertenencia a su pueblo o a su país. Y eso ha estado sucediendo. Y podemos ver, por ejemplo, el impacto de New School y Columbia, que invitaron a algunos de los académicos europeos que eran que realmente fueron los padres de la ideología woke. Que define, ya sabes, a Israel y a los judíos como blancos, lo Así cual es. es una tontería. Pero así es como piensa la gente. Y toda una generación que ha sido empapada y adoctrinada en estas, ya sabes, en estas ideas que antes estaban un poco en los márgenes. Ya sabes, cuando eras, ya sabes, un editor feminista, ahora están totalmente normalizadas. Dominan el sistema educativo. Sí, sí lo dominan. Y hasta el punto en que, afortunadamente, pero no lo suficiente, los padres están entendiendo que algunas, en realidad demasiadas de estas universidades son tóxicas. Y sabemos que hay, ya sabes, realmente familias buenas que crían a sus hijos con grandes valores y son fervientes sionistas y van a la universidad y ah, están envenenados. Están envenenados y yo creo que por eso organizaciones como el Tikva Fund, que realmente están construyendo nuevas instituciones,
Eso es sumamente importante. Sabes, hay otras organizaciones, ya sean públicas o privadas, que, ya sabes, se reúnen e intentan mm, recuperar su lugar en la industria a la que pertenecen, ya sea en el entretenimiento o en cualquier otra cosa. Y lo que ellos hacen, en vez de hacer lo que las generaciones anteriores en este país hicieron, cuando los doctores judíos no se les permitía trabajar ni eran aceptados en los hospitales, construimos nuestros propios hospitales. Cuando los abogados judíos no podían entrar a despachos de abogados, construimos nuestros propios despachos. Y creo que es muy importante que entendamos eso. No deberíamos querer regresar a sistemas enfermos, a instituciones. Necesitamos instituciones saludables. Ahí Bueno, es donde deberíamos poner nuestra energía y ahí es donde deberíamos alinearnos. Deberíamos aliarnos. Si vamos a aliarnos con alguien más, tenemos que aliarnos con instituciones saludables. Es realmente importante. Y para hacer eso, tenemos que vernos a nosotras mismas como fuertes. Tenemos que ser capaces de apreciar nuestra historia como pueblo, pero no necesitamos arrastrarnos, no necesitamos suplicar y ciertamente no necesitamos ceder. sí. Ahora, el consenso entre las clases educadas, ciertamente en Estados Unidos, de que Israel es malvado y que los palestinos son los buenos, está basado en la aplicación de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento en el discurso político. Pero, como sea que haya sucedido, creo que eso les dio a muchos judíos la sensación de que están irremediablemente superados en número y aislados. ¿Qué crees que los judíos pueden hacer respecto a esta situación de la que hablas en tu película? Creo que hay algunos, ya sea que queramos llamarlos naciones o países, de los que los judíos realmente deberían irse. Primero que nada, creo que es muy importante decirlo. O sea, yo no pienso eso. Yo creo que países como Francia, y parece bastante probable que el Reino Unido también deba incluirse ahí, y posiblemente Alemania. Pero si estamos hablando de, en este momento, una nación como los Estados Unidos, cuyo destino no está decidido de antemano, am, yo creo que deberíamos apreciar que hay algunos líderes que realmente am, luchan por nosotros, luchan por nuestra seguridad y necesitamos levantarnos y compartir con la gente lo que hemos aportado a la fundación de este país y lo que realmente hemos aportado al mundo con todo lo que hemos hecho, no desde una postura de estar pidiendo perdón, ya sabes, suplicando. Tienen que querernos. Mira cuántas vacunas hemos creado o mira cuántas, Los ganadores del premio Nobel. Cosas que ya sabes. ya sabes, todo eso. Tenemos que estar orgullosas de eso, am, pero tenemos que estar orgullosas de eso por nosotras mismas. Si podemos apreciar lo que hemos aportado a la civilización y lo que seguimos aportando a la civilización, y no permitir que ninguna de las acusaciones ni demonizaciones entren en nuestra conciencia, en nuestra propia comprensión de nosotras mismas, nuestra identidad, entonces tendremos la fuerza para hacer lo que necesitamos hacer para seguir haciendo cosas buenas por el mundo. Porque como pueblo somos una luz para las naciones, tenemos que recuperar eso y también tenemos que entender que necesitamos el respeto por nosotras mismas, que si la gente está tratando de
destruirnos. Debemos ser luchadoras, debemos defendernos de cualquier manera que podamos. Y eso nos ayudará a mantener nuestra dignidad y nuestra existencia. Y la gente necesita entender, los no judíos necesitan entender, si es que aún no lo entienden, que atacarnos, demonizarnos, en realidad es demonizarse a sí mismos. Y su odio se alimenta al creer lo contrario. Y siempre ha sido una señal, todas sabemos esto, que siempre ha sido una señal de que cuando surge el odio hacia los judíos es una indicación de que hay algo terriblemente mal en los países o en los continentes o en el mundo, que es una señal de eso, de peligro. Si también podemos entender eso, entonces no permitiremos que ese odio hacia uno mismo crezca. No estoy segura si respondí tu pregunta. Bueno, eso es bastante bueno. Yo creo que, sabes, también es importante notar que ciertamente en Estados Unidos los judíos no están solos. Quiero decir, puede parecer que sí. ¿Sabes? Estamos hablando al día siguiente o un par de días después. ¿Sabes? Abdul El Sayed ganó una primaria demócrata para el Senado en Michigan, poniendo a un antisemita declarado, ya sabes, en posición de estar en el Senado de los Estados Unidos, de la misma manera que Zora Mamdani se convirtió en alcalde de Nueva York. Pero no es como si no hubiera personas tratando de oponerse a él, incluso cuando muchos judíos liberales han priorizado sus alianzas con la izquierda por encima de la defensa de los judíos contra el antisemitismo. Sí, sí. Y hubo una maravillosa ah, cosa que acaba de suceder, que Marco Rubio acaba de anunciar que ahora la política es que antes de que alguien pueda obtener una visa para entrar a este país, ah, van a ser investigados. Todas las redes sociales y otras formas de investigación se van a utilizar para asegurarse de que las personas con la intención de dañar a los judíos en este país no se les permita entrar a este país. Eso es realmente importante. Quiero decir, es un Sí, poco pero sabes, cuando sorprendente. estudias, por ejemplo, quién está fomentando tantas de estas manifestaciones universitarias que tienen como Oh, objetivo a los definitivamente. judíos. Y ya sabes, la afluencia de, ya sabes, estudiantes extranjeros, especialmente de países antisemitas, ya sabes, en Medio Oriente y el norte de África, parece bastante obvio. Sí, y Victor Davis Hanson de hecho lo expresa de manera muy elocuente en la película, sí, que tenemos que Sí, reconocer, y también Rachel Fish. Ella habla sobre cómo es necesario que las universidades tomen acciones legales contra, ya sabes, personas que vienen de fuera de la universidad para provocar disturbios, ya sabes, problemas para fomentar el odio. sí. ¿Cuál es la cosa más importante que quieres que tu audiencia se lleve de esta película? Lo más importante que quiero que la audiencia se lleve de esta película es que entiendan que hay ideologías que están impulsando este odio contra los judíos, los cristianos y todo Occidente. Y hay estrategias muy, muy efectivas que están usando. Así que tenemos que entender que de lo que estamos hablando no se trata de tener, ya sabes, diálogos. Es Es muy importante que la gente entienda que los enemigos que están impulsando todo esto tienen intenciones asesinas. Y en sus propias palabras, esto es en última instancia de lo que se trata todo esto. Establecer un califato global, que el mundo se regirá por la Sharia. Eso es realmente importante. Una vez que entiendes eso, Sí, de ahí se deriva todo. así es, así es.
Bueno, ese es un punto importante que espero que las personas que vean esta película, y de verdad la recomiendo mucho, lo tomen en cuenta. Gloria, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes ver o reproducir en streaming A Collective Descent into Evil? ¿Y cómo pueden ayudar a la realización de este tipo de películas? La película ya está disponible para ver en streaming en el canal de Roku. Es gratis, a menos que quieras comprar una suscripción para poder verla sin anuncios. Y también hay DVDs disponibles. Si vas a 12mitproductions.com, que es el sitio web de Doc Emmett 12 Productions, y hay una tienda, y ahí puedes conseguir DVDs. Puedes organizar proyecciones para tu comunidad. Estoy muy feliz de ir e incluso hablar sobre la película si lo deseas, pero puedes organizar proyecciones. Y si quieres hacer eso, solo puedes contactarme a través de dosemitproductions.com. Puedes enviarme un mensaje por ese medio desde la página. Y hay países donde ahora mismo la película está disponible en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y México en en el canal de Roku. Y habrá plataformas adicionales que estarán adquiriendo la película conforme avancemos. Y me da mucho gusto decir que habrá una proyección de la película en Jerusalén el 8 de noviembre en el Centro Menachem Begin. Estamos colaborando en esa proyección. Y si quieres mantenerte al tanto de dónde se están llevando a cabo las proyecciones, puedes ir a 12mitproductions.com y hacer clic en la película. Entonces te da una lista de las próximas proyecciones. Muy bien. Bueno, eso es completo. Y sí recomiendo que nuestros espectadores y oyentes hagan un esfuerzo por verla. Es un documental importante, es un documental importante. ¿Puedo agregar una cosa? Eso era Claro, parte adelante. de tu pregunta. Preguntaste cómo la gente puede ayudar en la realización de estas películas. Ya sea que sean $10 o sean 6 cifras, no importa. Al hacer donaciones, dando donaciones a organizaciones como 12mitproductions.com, que es una organización sin fines de lucro registrada como 501c3, tú nos permites seguir haciendo estas películas importantes. Me alegra que hayas añadido eso. Eso es exactamente lo que queríamos presentar. Bueno, también queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días Jonathan Tobin Daily Edition, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a ThinkTwice al correo thinktwice@ns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos pronto.